un dibujo siempre va a mostrar o a decir mucho más que 1000 palabras. ¿Ok? Este dibujo puede ser así de grotesco, pero se entiende, ¿verdad? Permítame, para que esté atento acá. Vamos a empezar a reconocer estructuras, ¿de acuerdo? A ver, Juan Diego, ¿ves la flecha? Corresponde a, poniendo que esta es este es el, o la A, y esta es este sería, y esto sería. Vamos, a esta flecha primero. ¿Qué viene hacia acá? ¿Alguna idea? Poco a poco. Esta de acá. Ya. Precisamente es el limbo esclerocorneal. La unión entre esclera y córnea. ¿De acuerdo? Limbo esclerocorneal es la unión de los 360 grados que tiene la esclera con la córnea. Ok, perfecto. Vamos con Daniela. ¿Qué está señalando en este caso, en este momento? Doctor, ¿sería la pupila? Perfecto, la pupila. Ya, ¿y algo más en la pupila, recuerden la histología? Sería el músculo. El músculo ciliar, doctor. Esfínter. Esfínter. De la pupila. Exactamente. Ok, y estas proyecciones que van en sentido radial serían, me faltó ahí la flecha, músculo radial, ¿no es cierto? ¿De quién? Del iris. Perfecto. Esto en lo que refiere a segmento anterior es todo esto, ¿verdad? Limbo esclerocorneal, pupila, y todo supuestamente está dentro de los parámetros regulares, anatómicamente regulares. Entonces, habrá seguramente algún tipo de inyecciones periqueráticas, hablando de semiología, cuando haya un vaso sanguíneo alrededor de la córnea, periqueráticas, ¿no? Algunos de estos vasos pueden traspasar, ya estamos hablando de semiología, la córnea en diferentes lugares, sobre todo en aquellos pacientes usuarios de lentes de contacto. En algunos casos posiblemente haya ya un nivel más amplio referido a un signo. A ver si vamos encontrando poco a poco. No es tan separado, es más tupido este rojo. Ojo. Ojito, ojito. Ok, vamos en todo caso a lo que digamos acá. Inyección periquerática, ¿ok? Signos. No es lo mismo que tenga una inyección periquerática, ojo rojito, pero con un engrosamiento de estos vasos a nivel como una coronita en 360 grados, que sea una zona específica. Cuando es una zona específica, generalmente denota alguna lesión relacionada a ese sitio. Puede ser justamente aquí, una úlcera corneal o alguna lesión, o podría ser algo más entre la esclera y el limbo esclerocorneal. La penetración de los vasos hacia la córnea. Recuerden que la córnea es un elemento totalmente transparente, idealmente transparente. Pero cuando ya hablamos de penetración de vasos, vascularización de la córnea, estamos hablando de procesos inflamatorios crónicos, como la presencia de lentes de contacto, ¿no? Que están tocando permanentemente la córnea y generan este fenómeno de reacción inflamatoria. La córnea sufre por el contacto lente, por el tocamiento del lente de contacto, si quiere. Por muy cómodo, por muy anatómico, por muy, ¿qué les puedo decir? Por muy de mejor marca que sea, siempre deja con el uso crónico de este tipo de lesiones. Se llaman los famosos, ¿alguien me dice? Ya vamos avanzando en semio.
Panus. ¿Ok? Panus. Este signo denota la presencia de sangre en la cámara anterior. Es un nivel de sangre, ¿se dan cuenta? Esto corresponde a alguien me dice, Una hemorragia, doctor. es una hemorragia, pero es dentro de la córnea, en la cámara anterior. Es una hemorragia líquida, es sangre pura. Recuerden que la hemorragia subconjuntival, vamos a ir ahorita de la misma, es otra que podría estar, digamos, por acá. ¿Ya? Externa, es superficial. ¿Ya? Hemorragia subconjuntival. Todos los cuadrantes tienen 360 grados. Fuera, externa, es la hemorragia subconjuntival. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estoy usando, cuando tengo el lápiz estoy usando el mouse. Ahora ya tengo el lápiz acá, chicos. Entonces, esto es el IPEMA. ¿De acuerdo? O IFEMA si quieren. IPH, IFEMA. ¿De acuerdo? Y esta es una hemorragia subconjuntival. Esta es una congestión periquerática. Estoy feliz con mi juguete nuevo, jóvenes. ¿Comparten mi alegría o no? Está bueno, está bueno. Ok. Vamos viendo, ¿verdad? Panus, esclera, limbo esclerocorneal, iris, esfínter del iris. Cuando hay un traumatismo ocular contuso directo, un pelotazo en el ojo, reventando una chapita de gaseosa o de cerveza, un corcho de aniversario, ¿no? El champán. Puede haber esta hemorragia acá, que es el ifema. Puede haber una ruptura del esfínter acá. O sea, de la solución de continuidad puede haber una vea y continuar, ¿no? Así. Eso podría ocurrir. No sé por qué está ocurriendo eso, pero bueno, se borra. Bueno para el ejemplo. El ifema, hemorragia subconjuntival. Ok. Todo esto es lo que podemos ver dentro de la esclera y dentro de este limbo esclerocorneal en los 360 grados tenemos a la conjuntiva que está por encima, ¿verdad? Como una especie de celofán que cubre de manera transparente todo el globo ocular. Amortiguada si tenemos capas. Acá esta sería la conjuntiva y aquí abajo está un tejido mucho más esponjoso denominado ¿Esclera? tenón. Y debajo de esto recién está la esclera, ¿no? Conjuntiva, tenón y esclera. ¿Recuerdan? Ok. Conjuntiva, tenón y esclera. Estoy hablando de todo el círculo del ojito, ¿no? Es el manto, ¿no? Entonces, y también tenemos a la córnea, que son la estructura, ¿no? Recuerden las capas de la córnea, una nerviosa, ¿recuerdan? Otra vascular y otra, vamos. La semana pasada hemos llevado a estos jóvenes. A ver, ¿quién se gana un pasaje a Miami? Fibrosa, gracias. Muchas gracias, Ruth. ¿En qué vuelo quieres? Escoge. Solo hotel de 3 y 4 estrellas, vas a disculpar. No había más. Ok, Miami en esta fecha todavía no es O sí está caliente, ¿no?
Es en invierno cuando empieza a correr más frío. En nuestro verano, cuando salimos de vacaciones, llegamos a Miami y encontramos todo frío. Pero ahora sí está calientito. Pero por ahí tienen también tormentas tropicales, ¿no? Pero bueno, esas 3 capas, y gracias por tu participación. Excelente y tu atención. Internamente, bueno, vamos para afuera todavía, que nos falta acá. Este es supuestamente el borde libre del párpado, ¿verdad? Aquí están las pestañas. Estas son las válvulas de drenaje de las glándulas de meibomio, que están acá. ¿Se dan cuenta? Ok. Entonces, si esta glándula se epiteliza, jóvenes, se tapona, ¿verdad? Y la glándula sigue trabajando, sigue produciendo grasa, se congestiona y me forma un... Jóvenes, ¿qué me forma? Un absceso, doctor. Chalacio. Un chalacio. ¿Ya? No doloroso. Puede ser un poco incómodo, ¿sí? Para el paciente. Algunos pueden exagerar y dar dolor y todo ello, pero no es infeccioso. Es simplemente una obstrucción de la válvula de drenaje de esa glándula, ¿no? De la glándula de meibomio. Recuerden, esta es la glándula de meibomio. Ok. Y esto nos da, su obstrucción nos da la patología de chalacio. Las 2 primeras semanas, compresas de agua tibia, mañana, tarde y noche, 5 veces por sesión, ungüento de antibiótico unido a algún AINE o un esteroide también, por 2 semanas suficiente, y desaparece. Cuando este signo tiene más de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, difícil que desaparezca con el tratamiento, es más quirúrgico. Entonces hay que hacer un avenamiento, ¿no? Hay que drenar para la parte del tarso internamente todo el chalacio. Ok, algo que se parece mucho a esto es su primo hermano, su hermanastro, diríamos, que es el... Ursuelo. Ursuelo. Si quieres ursuelo o si quieres orzuelo. Igual. ¿Ya? Esto sí es doloroso, es infeccioso. Hay que dar terapia oral, ¿no? Y a veces, cuando se complica, ¿con qué se puede complicar este bichito? Con una Celulitis. así es, preseptal o orbitaria. ¿Cuál es la más complicada? Orbitaria. Lógicamente. Sí. Ahí sí, paciente hospitalizado con medicación permanente. Porque la posible complicación de la celulitis orbitaria es una Meningitis puede ser. encefalitis o una meningoencefalitis. ¿Ya? Encefalitis o meningoencefalitis. Mire, una situación tan sencilla que podría confundirse con un chalacio, ¿no? O una cuestión tan complicada que podría pasar por desapercibida, ¿no? Como un chalacio, puede llevar a una celulitis. Oye, toma tu crema, haz esto, papá. Ha ocurrido, ¿no? Toma tu ungüento, tus gotas y nos vemos en una semana. La gente de fuera se va tranquilo y ya va a mejorar al día siguiente, que va a mejorar, y el dolor aumenta, ¿no? Y lejos de ser un orzuelo simplemente, se convierte en una celulitis preseptal e inmediatamente a orbitaria, y de orbitaria pasa la barrera hematoencefálica y se convierte en una encefalitis de primera instancia, ¿no? Han habido casos y no es poco común que ocurra. Entonces, esta es una introducción más o menos a lo que podría ocurrir en lo que vamos a ver ahora, que es el desarrollo de la anatomía. Ya podemos llamar lista, ahora sí estoy, creo, con todos los estudiantes, ¿cierto?
Dejo de presentar entonces. Vamos a grabar esto. Guardar. Mi escritorio. Vamos a hacer pregrado. Portafolio docente 22.2. Imágenes gráficas. Bueno. Entonces ya dejamos de presentar para permitir en este momento continuar con el desarrollo de la construcción de nuestra clase de anatomía ocular. Dicho esto, Daniela, por favor, puedes compartir. Sí, doctor. Un momento, por favor. Claro que sí, claro que sí. ¿Alguna pregunta hasta entonces, jóvenes? Adelante, adelante. Doctor, las causas de un orzuelo, ¿cuáles serían? Causas, infecciones generalmente por estáfilo, ¿no? Hay infecciones de la piel, cualquier bichito de la piel que se meta al interior de la glándula, ¿no? Del folículo piloso. Exactamente. ¿Y tratamiento qué daríamos para estáfilo, para estrepto? Vamos, vamos. Farmacología llevaron, ¿no? Cefazolina se le podría dar, doctor, para el Staphylococcus. Vía oral, sí, ¿no? Sí, sí. Es un penicilínico, ¿no? Perfecto, no me opongo. Estamos hablando de un orzuelo, ¿cierto? Pero damos tratamiento antibiótico tópico en gotas y en ungüento para cubrir 24 horas. Además de ello, damos vía oral la cefazolina. Perfecto. Perfecto. 2022. Vamos a recordar esto acá. Eso es. ¿Ya va alguna otra pregunta? Hasta que ya están ya listos. Anatomía y fisiología ocular. Ok, en todo caso, ¿quién inicia, Danielita? ¿Quién va a moderar? Recuerde que quien modera tiene el tiempo y la batuta en la mano, ¿cierto? El tema es extenso. Vamos a ver cómo avanza anatomía y fisiología. Cuando hay alguna intervención, por favor, estar atentos, ¿no, jóvenes? Juan Diego, qué frío, hombre. Darles una bienvenida. Buenos días, compañero. Gracias por la presentación. Entonces, en este caso vamos a hablar un poquito acerca sobre la anatomía y la fisiología ocular. Como introducción, tenemos que el globo ocular tiene una forma esférica que tiene un diámetro normal y que se mide axialmente o de anteroposterior de 24 milímetros, que se aloja en la cavidad orbital. Entonces, vamos a explayarnos en el tema con la siguiente forma, ¿no? Que es la estructura. Vamos a hablar sobre la externa, la media y la interna, el contenido del globo ocular, que vendría a ser el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo, y algunos anexos, como viene a ser la conjuntiva, los párpados y la glándula lacrimal.
Bueno, entonces empezamos. El bulbo ocular, como ya había mencionado, tiene un diámetro antero-posterior que es de 24 milímetros o puede ser 24,5. Esto en un adulto hemétrope. Ahora, si en caso el paciente o la persona fuera miope, este diámetro o esta medida suele incrementarse, ¿no? Puede ser más de 26 milímetros. Y si en caso fuera hipermétrope, este diámetro tiende a disminuir, ¿no? Menor a 22 milímetros normalmente. El globo ocular presenta un volumen de 6 a 7 milímetros, hasta mililitros, y presenta 3 capas, ¿no? Una capa externa, o llamada también túnica fibrosa, una capa media, o túnica vascular, y una capa interna que se llama túnica neural también. Hablaremos sobre la capa externa o fibrosa. Esta capa está formada por 2 partes, ¿no? Que viene a ser, un sexto viene a ser la parte de la córnea, que es la parte más anterior, y los otros 5 sextos viene a ser formado por la esclera, que es la parte más posterior, ¿no? Tenemos una pequeña córnea. Ahora, en el caso de la córnea, esta presenta 5 capas. Tiene un epitelio, que a esta a su vez presenta 5 capas de células no queratinizadas. Presenta la membrana de Bowman, que es una célula, es una zona acelular subepitelial. Presenta el estroma, lo cual constituye el 90% del espesor corneal. Presenta la membrana de Descemet, que tiene un grosor de 10 micras y es una membrana cuticular. Ahora, el endotelio es una capa única de células cuboidales que tapiza la membrana de Descemet. Aquí tenemos un pequeño gráfico que viene a ser cómo es la córnea, ¿no? Entonces, primero está el epitelio, que es la parte más superficial, que esta a su vez tiene uniones de células que impiden el paso, digámoslo así, de microorganismos u otros elementos no celulares. Tiene la membrana de Bowman, que viene aquí. El estroma, como ya dijimos, que ocupa aproximadamente el 90% de todo el espesor de la córnea. La membrana de Descemet, que es una capa chiquita. Y aquí se le aumenta la capa de Dua, que es la que permite, que ofrece una resistencia a la perforación de la cápula de la capa del Descemet en cualquier caso de trauma, ¿no? Y posteriormente el endotelio. Ahora, tiene unas funciones que vienen a ser la de protección, como bien lo dije en el epitelio, impide el paso, ¿no? de otros elementos no celulares, y principalmente la refracción de la luz al momento de ingresar hacia el globo ocular. Ahora, en este caso, aquí también se puede apreciar las capas de la córnea, como viene a ser el epitelio, viene a ser todo esto de aquí, la membrana de Bowman, que es chiquitita, el estroma, que viene a ser todo esto, la membrana de Descemet, que es estito, y el endotelio, ¿no? La esclera. ¿Qué es la esclera? Es una capa que tiene normalmente un color blanco nacarado, que viene a ser, ¿no? la parte blanquita de aquí arriba. Normalmente tiene una forma esférica, tiene un diámetro promedio de 22 milímetros y el espesor varía dependiendo mucho a la zona donde se encuentra donde se encuentra la esclera, ¿no? Cerca del limbo, por esta parte, es de 0.8 milímetros. Hacia los ecuadores, o sea, hacia el costado de la esclera, es de 0.4 a 0.5 milímetros, que es muy cerca al nervio óptico. Luego, posterior a las inserciones de los tendones musculares, es de 0.3 milímetros, y en la inserción misma es de 0.6 milímetros. Ahora, la esclera normalmente deriva de las células de la cresta neural y del mesodermo. Estructuralmente, la esclera contiene muchas fibras de colágeno, fibras elásticas, fibroblastos y lo que vienen a ser los melanocitos. Aquí tenemos una una vista histológica de la esclera, ¿no? Aparte, está muy
tiene mucha presencia de la sustancia propio. También se divide en lámina fusa, que esto ya es más unido, ¿no? con lo que viene a ser la se me fue el nombre, con la uvea. Y ahí tenemos, ¿no? Hay algunas partes de la vénula, las arteriolas, tejido conjuntivo laxo y todo lo demás. Ahora, la capa media o vascular, que es la capa formada por la uvea, que es la capa media del bulbo ocular. Esta se divide en tres, ¿no? Tiene la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. En este grafiquito podemos apreciar que es todo lo que está en azulito, vendría a ser la uvea. Ahora, hablando de la coroides, esta es una cubierta de tipo esponjoso que está formada por varios capilares, tiene arterias, venas y mucho tejido conectivo. Esta le brinda soporte a lo que es la retina y a su vez está compuesta por melanocitos y que la sangre perfundida en esta capita es que le da un color característico que vendría a ser entre medio marrón o medio tipo color uva, ¿no? Por eso es que se llama uvea. Ahora, a su vez, está compuesta por la lámina de fusca o el espacio supracoroideo, que viene a ser en el corte histológico esta partecita. Luego tenemos que está entre la unión entre la esclera y la coroides, mide normalmente entre 30 micras y no contiene vasos sanguíneos. Está compuesta en su mayormente por colágeno, fibras elásticas, tiene fibrocitos, tiene melanocitos, tiene células ganglionares y está inervada, ¿no? Por un plexo nervioso. Ahora, esta tiene una lámina externa a la cual se le denomina estroma y bueno, contiene arterias y venas, tiene la capa de Haller, que son células pigmentarias, la capa de Satter, que es la lámina capilar, y la capa de Bruch, que es la lámina basal. Ahora, el cuerpo ciliar. Se diferencia principalmente de la coroides porque el cuerpo ciliar es principalmente de color negro, ¿no? La superficie interna del cuerpo ciliar está arriba de la ora serrata, que es conocida como la pars plana. ¿No? Presenta algunos procesos ciliares, como la corona ciliaris, que viene a ser rodecito, y tiene una forma triangular que normalmente aquí no, más o menos viene a ser como un triangulito, que está muy relacionado con la esclera y que la porción interna corresponde a los procesos ciliares. Ahora, ¿qué es el cuerpo ciliar? Está compuesto también por 6 capas, entre ellas viene a ser la lámina fusca, que es básicamente el espacio seroso, el músculo ciliar, que a su vez está compuesto por fibras longitudinales, radiales y circulares, los procesos ciliares, que son productores del humor acuoso, la lámina vítrea, que es la continuación de la lámina vítrea, pero del coroides, y el epitelio, que tiene 2 porciones, ¿no? Que es la porción pigmentada, que es la continuación del epitelio pigmentario de la retina, y la parte no pigmentada, que es la continuación de la ora serrata. Y también tiene la membrana limitante interna. Ahora, en el caso del iris, está compuesto por 5 capas, que tiene un endotelio anterior, tiene una capa limitante anterior, tiene el estroma y tiene la membrana posterior y el epitelio posterior. Bien, ahora vamos a entrar hacia la capa interna. Netamente vamos a hablar de la retina, ¿no? Como bien sabemos, la retina es la capa más interna del ojo que está situada entre la coroides y el cuerpo vítreo. Esta estructura es la receptora del estímulo lumínico, cuya función viene a ser la transformación de la luz en un impulso nervioso. Esta retina se puede dividir en 2 partes, ¿no? Una retina no visual
y una visual. La no visual está situada anteriormente, va a tapizar la superficie interna del cuerpo ciliar y del iris. La hora serrata la separa de la visual. En cuanto a la retina visual u óptica, va a constar de una capa pigmentada externa que dentro de esta tenemos el epitelio pigmentario retiniano, que está unida a la coroides y se continúa sobre el cuerpo ciliar y el iris. También tenemos la capa neural interna, que está unida a la capa pigmentaria únicamente a nivel de la hora serrata y del nervio óptico. También esta retina visual está formada por fotorreceptores. Dentro de esto tenemos los conos y bastones, además neuronas ganglionares, bipolares, así como las células integradoras, ya sean horizontales o macrinas, células de sostén como los astrocitos, células de Muller. Siguiente, por favor. Ya. En esta diapositiva vamos a ver que la retina va a estar compuesta por 10 capas. La primera capa viene a ser la capa pigmentaria, la segunda la capa de conos y bastones, que comprende un segmento externo e interno de los fotorreceptores. La tercera capa viene a ser la capa limitante externa, que está más o menos al extremo de las fibras de Muller. La cuarta capa viene a ser la nuclear externa, que está integrada por los núcleos de los fotorreceptores. La capa plexiforme externa viene a ser la unión sináptica entre los fotorreceptores, las células horizontales y las bipolares. La sexta capa viene a ser la capa nuclear interna, que está formada por los núcleos de las células horizontales, bipolares y las amacrinas. 7, la capa plexiforme interna, que es aquí se va a dar la unión sináptica entre la célula macrina y la célula ganglionar. La octava capa, netamente las células ganglionares, que están formadas por sus núcleos. La novena capa viene a ser la capa de fibras nerviosas de la retina con sus axones ganglionares, y la 10ª capa, la membrana limitante interna. Recordemos que la retina es la única que tiene un origen neural. Esta se va a extender desde la hora serrata hasta la papila. Siguiente, por favor. Luego, aquí vamos a hablar también del nervio óptico. Vamos a ver que esta estructura es considerado como el segundo par craneal. Está recubierto por el espacio subaracnoideo y meninges. Sale de la órbita por el conducto óptico acompañado de la arteria oftálmica. El nervio óptico va a estar formado por axones mielinizados de células ganglionares de la retina. Esta se puede dividir en 4 porciones. Tenemos primero a la porción intraocular. Esta aproximadamente mide 0.5 milímetros. Se va a observar a través de la exploración del fondo de ojo como la papila. La segunda porción viene a ser la orbitaria, mide entre 25 a 30 milímetros. Esta se extiende desde el polo posterior del ojo hasta el inicio del agujero óptico. Es más largo que el globo ocular, se mueve con libertad en todas las direcciones sin que se dañe el nervio óptico. La porción intracanalicular, que está netamente en el canal óptico, mide 7 milímetros. Y la parte intracraneal, que mide 14 milímetros, es la porción que se encuentra antes de llegar al quiasma óptico. Siguiente, por favor. En cuanto a la irrigación de la retina, vamos a ver que la arteria y la vena central de la retina pasan por el centro del nervio óptico e ingresan al ojo a través del disco óptico. La arteria central de la retina se va a dividir en ramas superiores e inferiores, que se dividen en ramas nasales y temporales. Irriga la retina óptica, excepto los conos y bastones y el epitelio pigmentario. Las ramas de estos vasos van a formar un plexo capilar que llega a la capa nuclear interna. Además, vamos a ver que las arterias ciliares posteriores ya no entran junto al nervio óptico, sino atraviesan la esclera
periféricamente al nervio óptico. Estas pueden ser de dos tipos: las arterias ciliares posteriores, que son cortas, aproximadamente entre unas 15 a 20, llegan a ramificarse para formar la lámina coroidocapilar, que van a irrigar la parte de la retina que no es irrigada por la arteria central de la retina, es decir, la parte más externa. Luego tenemos las arterias ciliares posteriores largas, que son dos, una temporal y otra nasal. Estas discurren hasta el cuerpo ciliar sin dar ramas para formar, junto a las arterias ciliares anteriores, los círculos arteriales mayores y menores del iris. También tenemos las arterias ciliares anteriores, que van a entrar con los músculos rectos, ya que son ramas de la arteria de estos músculos. Ya, eso sería todo en cuanto a irrigación de retina. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar al contenido. Dentro del contenido tenemos al humor acuoso, al cristalino y al humor vítreo. Dentro del humor acuoso vamos a ver que este es un líquido transparente que ocupa las cámaras anterior y posterior del ojo. Netamente en el segmento anterior, ¿no? Va a estar compuesto por un ultrafiltrado de plasma con proteínas, enzimas, glucosa, sodio, potasio y ácido hialurónico. El humor acuoso va a ser el responsable del mantenimiento de la presión intraocular, ya que una elevación de la presión intraocular vendría a formar lo que viene a ser el glaucoma, ¿no? Además, contiene nutrientes para la córnea y el cristalino, ya que recordemos, estas dos estructuras son avasculares. Se forman Siguiente, por favor. Ya, en esta imagen vamos a ver que este humor acuoso se va a formar en los procesos ciliares, por donde está empezando la flecha azul. Esta va a pasar hacia la cámara posterior. Va a pasar de esta cámara posterior hacia la cámara anterior por la pupila. Se absorbe a nivel del ángulo o limbo esclerocorneal, que viene a ser la unión entre la córnea y la esclerótica, donde se encuentra el sistema de drenaje del humor acuoso, que está formado por el sistema trabecular. Este sistema está situado en el ángulo iridocorneal, por donde se va a filtrar el humor acuoso y llega al conducto de Schlenk o seno venoso escleral, y de ahí hacia las venas epiesclerales. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar sobre el cristalino. El cristalino es un lente, un órgano encapsulado de forma lenticular, transparente, biconvexo. Está formado por una serie de laminillas concéntricas. También sabemos que está suspendido por los procesos ciliares por filamentos. En sí es una esfera hueca de células epiteliales, ¿no? El cristalino va a estar situado detrás del iris, con su cara posterior encajada en el cuerpo vítreo. No tiene un aporte sanguíneo, no tiene inervación, crece en peso y tamaño, ya que no pierde células. Está conformada por sus 2/3 es agua y 1/3 proteínas. Las regiones morfológicas del cristalino vienen a ser la cápsula acelular, el epitelio del cristalino, la parte anterior, las células fibrosas de la corteza externa, tanto anterior y posterior, y la zona nuclear interna o región nuclear. Además va a tener los ligamentos suspensorios, o también conocido como zónula. Esta zónula viene a ser un sistema de fibras que van desde el cuerpo ciliar hacia el cristalino. De esta forma van a mantener al cristalino en su posición y va a transmitir la contracción del músculo ciliar. Las fibras del cristalino van a tener una forma hexagonal y se van a dividir en capas como la piel de una cebolla. Siguiente, por favor. Detrás de la cápsula anterior vamos a ver que hay una capa de células que crece constantemente toda la vida.
Cuando llegan a la línea ecuatorial, pierden el núcleo y las organelas. Estas se llegan a transformar en fibras. De ahí es que este cristalino es transparente, además de que no tienen vasos ni nervios, ¿no? Como ya anteriormente lo había dicho. Mediante la zónula de zinc o ligamento suspensorio del cristalino, se van a conectar con los procesos ciliares, la contracción o relajación del músculo ciliar, a bomba o aplana este cristalino. Es decir, va a permitir una visión cercana o de lejos, ¿no? Esto viene a ser el proceso de acomodación del cristalino. Dicho de otra manera, vamos a ver que en reposo, al alejarse el músculo, las fibras componentes de la zónula van a estar tensas tirando del cristalino y lo aplana, ¿no? Como en la primera imagen. En la segunda imagen vemos la acomodación, que al contraerse este músculo se va a dilatar. Las fibras no tienen tanta tensión y el cristalino llega a bombarse. También algo importante es que la función del cristalino, junto con la córnea, consiste en enfocar los rayos de manera que formen. Su poder refringente varía según la distancia a la que se sitúe el objeto. La modificación en la refringencia del cristalino, acomodación, se va a producir con el cambio en su forma por acción del músculo ciliar. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el humor vítreo. Vamos a ver que esta es una sustancia transparente que ocupa el polo posterior del ojo. Está situada entre la membrana limitante interna de la retina y la cápsula posterior del cristalino. Tiene una longitud axial de 16.5 milímetros y un volumen de 4 milímetros. Se va a adherir en 4 puntos, que son la base vítrea, la ora serrata, la gliosis epipapilar y el área macular. Este humor vítreo va a estar compuesta por colágeno, ácido hialurónico, agua, dándole una consistencia gelatinosa, se podría decir como la clara del huevo. Además, tiene componentes inorgánicos que son el sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, fosfato, sulfato y bicarbonato. Por esta consistencia pero esta consistencia se pierde con la edad, ¿no? También es avascular y se va a nutrir por los vasos de la retina y de los procesos ciliares. Siguiente, por favor. Ya. También recordemos la fisiología del humor vítreo. Va a tener una función óptica y de sostén que represente el 80% del volumen del globo, ¿no? En el humor vítreo se van a distinguir dos porciones. El conducto hialoideo, que viene a ser la zona clara central del ojo que atraviesa el humor vítreo desde la papila o disco óptico hasta el cristalino. Esta porción es un poco más estrecho en el centro que en los extremos y es el remanente del paso a través de la arteria hialoidea, la cual irriga la zona próxima al cristalino durante parte del desarrollo embrionario y desaparece posteriormente, ¿no? Además tenemos la fosa hialoidea, que viene a ser la depresión en la cara anterior del cuerpo vítreo, en la que se aloja el cristalino. Siguiente. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de los anexos que conforman el ojo. Primero, vamos a hablar acerca de la conjuntiva. Y como podemos observar en la imagen, la conjuntiva es una membrana semitranslúcida que envuelve el ojo en su parte anterior externa, a excepción de la córnea. A esta conjuntiva le vamos a reconocer 3 porciones, que primero va a ser la conjuntiva vulvar, que es la que está en contacto con el ojo y la que observamos a simple vista.
Segundo, la conjuntiva palpebral. A esta la apreciamos cuando vemos la cara interna de nuestro párpado. Y tercero es el fornix, que es el pliegue que da continuidad de la conjuntiva vulvar con la conjuntiva palpebral. Siguiente, por favor. Vamos a ver que la conjuntiva... Un clic más, por favor. Vamos a ver que la conjuntiva palpebral, a su vez, va a tener 3 regiones, que van a ser la conjuntiva marginal, tarsal y orbital. Estas son muy similares, pero van a tener algunas diferencias, como por ejemplo, en la conjuntiva marginal hay un cambio de epitelio, es decir, una transición del epitelio de la piel que está afuera, donde va perdiendo poco a poco queratina y se convierte en mucosa, hasta la conjuntiva marginal, que es donde vemos esa transición. En la conjuntiva tarsal, que es exactamente donde están las placas tarsales, como lo podemos ver en la imagen, vamos a encontrar una red abundante de vasos sanguíneos. Y luego, la conjuntiva orbital, que es muy laxa y móvil, vamos a ver que tiene algunos elementos angulares añadidos. El fornix, que es la tercera parte de la conjuntiva, es el pliegue azul que observamos. Lo que está en amarillo es la conjuntiva vulvar, y como podemos observar, está en contacto con el ojo. La parte señalada de rojo es la transición de la conjuntiva vulvar a la córnea. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de los párpados. Los párpados están compuestos en la parte anterior por piel que se divide en epidermis, dermis y glándulas anexadas. La epidermis está formada por 4 capas de células productoras de queratina y también contiene melanocitos, células de Langerhans y células de Merkel. Por otro lado, la dermis es una capa mucho más gruesa que la anterior y está compuesta por tejido conjuntivo conteniendo vasos sanguíneos y fibras nerviosas. Siguiente, por favor. Como vemos en la imagen, yendo de afuera hacia adentro, vamos a ver que primero está revestido por piel. En la región interna del párpado vamos a encontrar músculo, que es un músculo esquelético voluntario que nos da la capacidad de abrir y cerrar los ojos cuando nosotros lo querramos. Además de eso, vamos a encontrar fibras de tejido conectivo que van a contribuir y van a dar sostén para que se pueda retraer el párpado. Es decir, van a servir como poleas. En la parte más profunda vamos a ver que el párpado tiene unas placas de tejido conectivo denso que se denominan láminas o placas tarsales. Estas son las que van a otorgar la estructura rígida del párpado. Este tejido conectivo denso está infiltrado por unas grandes glándulas que se llaman glándulas de meibomio o glándulas tarsales. Y estas glándulas son glándulas sebáceas que van a formar parte de la composición de las lágrimas. En la cara más interna del párpado tenemos a la conjuntiva y en el extremo libre vamos a tener a las pestañas, como lo observamos en la imagen, que estos son pelos que van a tener unas glándulas accesorias como las glándulas de Sayce y las glándulas de Moll. Siguiente, por favor. Con respecto a la fisiología y la función del parpadeo, vamos a ver que los párpados cubren la entrada de la cavidad orbitaria y generan un movimiento llamado parpadeo, el cual puede ser un acto consciente o inconsciente. Además, es continuo y puede ser voluntario o involuntario, que ocurre como respuesta a un estímulo ambiental sobre la superficie ocular. Las principales funciones del parpadeo van a ser la distribución de las lágrimas en forma homogénea sobre la superficie ocular. También van a favorecer la circulación lagrimal sobre la superficie ocular, van a evitar el deslumbramiento por exposición sobre la superficie ocular y van a proteger al ojo de los proyectiles y desecación por exposición al aire. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de la glándula lagrimal. Con respecto a su anatomía, vamos a ver que esta está compuesta por glándulas y vías lagrimales. Como vemos en la imagen, la glándula lagrimal posee 2 porciones, orbitaria y palpebral, que están situadas en el ángulo superoexterno de la órbita de la fosita del mismo nombre y por su cara inferior ingresan a la vena, la arteria y el nervio lagrimal. Las vías lagrimales se componen de puntos lagrimales ubicados entre el límite posterior de la pars ciliaris y lagrimalis, y debido a su orientación se necesita de un proceso de eversión medial de los párpados para poder observarlas. También están compuestas por canalículos lagrimales que comienzan desde el borde palpebral y giran mediante y discurren en sentido horizontal hasta llegar al saco lagrimal. Se juntan ambas superior e inferior para formar el canalículo común que se abra a la pared lateral del saco.
El saco lagrimal se sitúa en la fosa lagrimal, entre las crestas lagrimales anterior y posterior, mientras que los huesos lagrimal y apófisis del frontal del maxilar lo delimitan del saco del meato nasal. Por último, el conducto nasolagrimal va a representar la continuación inferior que desciende con angulación lateral para desembocar en el meato nasal inferior y posterior por debajo del corneto inferior. Siguiente, por favor. Como observamos en la imagen, el aparato lagrimal se va a componer de una glándula lagrimal y todos los conductos que drenan desde el ojo hasta la cavidad nasal. Esta glándula lagrimal va a tener alrededor de 10 a 12 conductos y va a secretar las lágrimas desde arriba hacia afuera del ojo. Los párpados, como ya lo mencionamos, van a ser los encargados de distribuir la lágrima y drenar a través de los puntos lagrimales que tenemos, uno superior y otro inferior. Ambos puntos lagrimales van a drenar a través de los canalículos lagrimales y estos canalículos lagrimales que son superior e inferior van a drenar a un saco lagrimal. Este saco lagrimal va a continuarse con un conducto que lleva hasta la cavidad nasal y este conducto se va a llamar nasolagrimal. En la imagen que tenemos en la diapositiva también observamos a la carúncula, que esta no es parte del aparato lagrimal, pero vamos a ver que esta es abundante en células caliciformes y por lo tanto van a producir moco. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver acerca de la función de las lágrimas. En líneas generales, la principal función de las lágrimas es mantener húmeda la superficie ocular, protegiéndola de la desecación, mientras los párpados se aperturan. Además, también se van a encargar de brindar una superficie óptica pulida, atrapar y enjuagar detritus, proporcionar agentes microbianos, lubricar la interfase óculo-palpebral y dar nutrientes a la córnea. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de las lágrimas. Vamos a ver de que estas no solo sirven para llorar, sino que también tienen una función de protección más importante. Un clic, por favor. Cuando ponemos las lágrimas al microscopio, vamos a observar la película lagrimal, que escapa del ojo. Vamos a ver que esta no solamente está compuesta de agua, sino que tiene una capa mucosa, que es la que está inmediatamente adherida a la córnea. Esta capa mucosa es parte de la secreción de las células caliciformes de la conjuntiva. Después de esta capa, como observamos en la imagen, va a tener una capa acuosa, que por mucho es la más grande de todas. En esta capa vamos a ver que se encuentran disuelta la lisozima, la lactoferrina, la lipocalina, albúmina, y etc. Sin embargo, si nosotros solo tuviéramos estas dos primeras láminas, las lágrimas se evaporarían de inmediato, en cuestión de segundos. Entonces, para que el ojo pueda mantener la lágrima por más tiempo, es que también va a drenar una capa lipídica. Esta capa lipídica va a ser secretada por las glándulas de meibomio en la región palpebral. Como observamos en la imagen de este lado, vamos a ver que estos son todos los componentes que tiene la lágrima. Tiene alta concentración de sodio, tanto como parecido a la cantidad de sodio que hay en el plasma. Además, también contiene proteínas como la lisocina, la lactoferrina, hierro, albúmina. Vemos también de que tiene una función inmunológica y que también contiene inmunoglobulina A, inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de la órbita. La cavidad orbitaria son dos grandes excavaciones que se encuentran a cada lado de la línea media, ocupando el espacio entre el cráneo y la cara. Vamos a ver que la principal función de la órbita va a ser alojar al ojo y a sus principales anexos. Como lo vemos en la imagen, para motivos de estudio y para ser más didácticos, la órbita va a presentar, vamos a dividir como si fuera una pirámide cuadrangular que consta de una base, un vértice, 4 bordes y 4 caras. Además, también podemos mencionar otras funciones importantes, que es proteger al ojo, al globo ocular de los impactos, rellenar de tejido adiposo y va a servir también como amortiguador. Además, también va a contener músculos extraoculares y ramas de la arteria oftálmica, el nervio óptico, etc. Siguiente, por favor. En la pared superior de la órbita
si nosotros lo vemos de afuera adentro, está toda esta parte que está o sea, de la pared superior y también la pared inferior, sería la base de la pirámide. Esta base tiene una forma cuadrangular con ángulos redondeados, que también se le denomina abertura anterior de la órbita o reborde orbitario. Está formado por arriba por lo que es el arco orbitario y la apófisis orbitaria interna y externa. Por adentro y por debajo está formada por la apófisis del maxilar y por fuera y por debajo por el borde anterior superior del malar. Un detalle importante es que en el borde superior vamos a poder encontrar la escotadura, el denominado agujero supraorbitario, que en esta imagen sería el número 7. Este es importante porque va a dejar pasar al nervio frontal externo y a los vasos supraorbitarios. Siguiente, por favor. Ahora tenemos a la pared inferior del suelo, que sería como la parte inferior de la base de la pirámide. Y los elementos que podemos resaltar acá es la cara orbitaria del maxilar y el agujero infraorbitario. Siguiente, por favor. Ahora tenemos a la pared medial o interna, en la cual vamos a tener diferentes estructuras, como por ejemplo la apófisis ascendente del maxilar, el unguis, el canal lacrimonasal, la lámina paparícea del etmoides, el ala menor del esfenoides, la apófisis orbitaria del palatino, el orificio etmoideo anterior, el orificio etmoideo posterior, la fosita troclear y el agujero óptico. Siguiente, por favor. En la pared lateral, las estructuras que vamos a poder resaltar son el ala menor del esfenoides, el ala mayor del esfenoides, la cara orbitaria del maxilar, la cara orbitaria del zigoma o malar, la cara orbitaria del frontal, la fosa lagrimal, el agujero supraorbitario y la lámina paparícea del etmoides. Siguiente, por favor. Ahora, una vez de que ya hemos mencionado la anatomía de la lágrima, vamos a ver, de la órbita, vamos a ver para qué nos sirve, o sea, cuál es la fisiología de la órbita y las funciones que tiene en relación al globo ocular. Vamos a ver que principalmente va a alojar al globo ocular del lado correspondiente y lo va a proteger de los impactos, debido a que la superficie de los huesos que la conforman está recubierta por periósteo que le dan una gran resistencia. Esta cavidad además va a estar rellenada por tejido adiposo que va a actuar como una almohadilla al amortiguar y dar soporte al globo ocular. Y finalmente vamos a ver de que también tenemos tejido graso retroocular, donde están los músculos extraoculares, los vasos sanguíneos, que son los encargados del movimiento y de la irrigación del globo ocular, el nervio óptico, y eso sería. Y también las ramas del tercer, cuarto, quinto y sexto nervio craneal junto a filetes del sistema nervioso autónomo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de los músculos extraoculares. Como lo podemos observar en la imagen, estos son 6. El oblicuo superior, oblicuo inferior, recto superior, recto inferior y recto medial y recto lateral. Vamos a ver de que cada uno de estos va a cumplir una función y va a estar inervado por un diferente par craneal. Por ejemplo, el oblicuo superior tiene la acción de aducir y descender y rotar medialmente el globo ocular. Va a estar inervado por el nervio troqueal, que es el cuarto par. Ahora, el oblicuo inferior tiene la acción de aducir, elevar y rotar lateralmente el globo ocular. Está inervado por el nervio oculomotor, que es el tercer par. El recto superior tiene la acción de elevar, aducir, rotar y medialmente el globo ocular. También está inervado por el tercer par. El recto inferior tiene la función de descender, aducir y rotar lateralmente el globo ocular y también está inervado por el tercer par. Y el recto medial, que es el que aduce el globo, ese también está inervado por el tercer par y finalmente el recto lateral, que es el que aduce el globo, y está inervado por el sexto par, que es el nervio ducens. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a empezar lo que es un poco la parte de fisiología, hablando sobre la óptica de la visión. Siguiente, por favor. Para empezar, hablamos sobre una pequeña comparación que podemos hacer al decir que el ojo puede funcionar como una cámara,
¿Pero por qué decimos esto? Porque ambos poseen un sistema de lentes, un sistema de apertura y van a formar una película. Además, los estímulos visuales diversos atraviesan los medios transparentes, que en nuestro caso son la córnea y el cristalino, antes de estimular las células de la retina, que conforman y se pueden comparar con lo que se llama la película fotográfica. Una comparación más directa sería, cuando hablamos del objetivo, hablaríamos de la primera lente, que es la córnea, y la segunda, el cristalino. El diafragma se equivale a lo que es el iris y una parte de la pupila. Luego, la caja vamos a tener a diferentes componentes como es el ángulo iridocorneal, la cámara anterior, la coroides, el cuerpo ciliar, el humor acuoso, la trabécula, la uvea y el vitrio. Y finalmente la película va a ser formada por acción de la mácula, el nervio óptico, la papila y la retina. Siguiente. Para hablar un poco de lo que es la óptica de la visión, después del preámbulo de la primera diapositiva, de la anterior diapositiva diré, vamos a hablar un poco de lo que es la refracción. ¿Cómo vamos a definir qué es refracción? La refracción va a ser el cambio en la dirección de la luz cuando éste pasa por un medio transparente a otro de una diferente densidad. Es importante acá la acción del cristalino, ya que esta va a ser el medio transparente por donde va a pasar el haz de luz. Y para hablar sobre más técnicamente lo que es refracción, tenemos que conocer lo que es una dioptría. Una dioptría va a ser la unidad de medida para poder calcular lo que es el poder de divergencia, tanto sea divergente o convergente. Va a estar determinada por la fórmula de 1 sobre la distancia en metros. Es así, por ejemplo, si el foco si el medio va a ser foco a la distancia de 1 metro, va a ser una dioptría. Si en este caso va a ser a unos 0.5 metros, le va a ser 2 dioptrías y así se sacan las medidas con la fórmula. Debemos recordar que nuestro sistema óptico en dioptrías sería que la córnea llega a ser foco en 43 dioptrías, el cristalino en 20 dioptrías, y acá tenemos la acción importante de lo que es la pupila, que se encarga de eliminar los rayos oblicuos de luz, evitando así las aberraciones o las alteraciones de la refracción, que vamos a hablar más adelante. Y finalmente tenemos como un versus, se podría decir, entre lo que es emetropía y lo que es la ametropía. La emetropía va a ser la normalidad, va a ser la formación de la imagen directamente en la retina, mientras que la ametropía va a ser cuando la imagen se llega a formar en distintos sitios, que puede ser tanto por delante de la retina, por detrás de la retina, puede haber un espectro en el que en más de un punto se forma la imagen. Eso se relaciona mucho a lo que son los defectos de refracción. Y para hablar un poco sobre cómo vamos a evaluar este sistema, tenemos que hablar de lo que es la agudeza visual. La agudeza visual va a estar definida como la capacidad de distinguir una distancia, en este caso es con el método que les voy a explicar es a la distancia de 6 metros, distinguir entre dos puntos como que uno esté separado del otro. Al evaluar lo que es la agudeza visual, vamos a poder sospechar de lo que ya les estaba mencionando, que eran los defectos o los vicios de refracción. ¿Y cómo vamos a hacer que la vamos a evaluar? Es usando las tablas de Snellen, que ya les indiqué que se realizan a una distancia de 6 metros. Y el procedimiento es a pedir al paciente que observe la tabla a la distancia establecida de forma decreciente, desde la primera hasta la última fila en este caso. La normalidad, ese cuadrito se ha movido un poco, pero sería al punto 8, que es 20 sobre 20. Cuando tenemos la medida, el rango de 20 sobre 20, significa que existe la capacidad normal de distinguir entre dos puntos como independiente uno del otro. En cambio, si fuera más arriba, estaríamos sospechando quizá de un defecto de refracción, para lo cual también nos va a ayudar lo que es el agujero estenopeico. El agujero estenopeico utiliza el principio de situar un agujero en el centro de la pupila, que va a suprimir con mayor certeza lo que son las aberraciones de refracción y va a mejorar la agudeza visual. Pero al usar este principio nos da como una sospecha más clara de que podría haber un defecto de refracción. Por ejemplo, si se queda en las tablas en el nivel 5, 20 sobre 40 o incluso en el 6, que no es tan grave, pero con el agujero estenopeico llega a la normalidad, que es el 8, 20 sobre 20, ya es algo más conciso de que existe un defecto de refracción. Siguiente.
Antes de hablar sobre los defectos de refracción, quisiera hablar un poco de lo que es el mecanismo de acomodación. Para hablar de lo que es el fenómeno de acomodación, tenemos que tener dos componentes principales, que es la acción del músculo ciliar y el otro es el efecto que esta acción va a tener sobre el cristalino. Esas van a ser las dos variables que van a jugar en lo que es la acomodación. En este caso, vamos a observar en las imágenes lo que sucede cuando el cristalino es plano y cuando el cristalino es curvo. En este caso, el cristalino plano va a ser cuando el músculo ciliar va a estar relajado. En este caso, un cristalino plano va a tener más poder dióptrico y va a permitir enfocar los objetos a una distancia mucho mayor. En cambio, el cristalino curvo, cuando va a estar contenido el músculo ciliar, lo que va a hacer es permitir enfocar el poder dióptrico y en este caso va a ser el contrario. Si el cristalino plano nos permitía observar a mayor distancia, el cristalino curvo nos va a permitir tener mayor nitidez a menor distancia. En este caso, explicando más la acción del músculo ciliar, el músculo ciliar se va a contraer y con ello relaja las fibras anulares y el cristalino se abomba. Aumenta su curvatura y el poder dióptrico. Y cuando el músculo ciliar se relaja, va a ser lo contrario, las fibras anulares también se van a tensar en este caso y van a aplanar el cristalino, disminuyendo el poder dióptrico. Y hablando sobre un poco de los defectos de acomodación, podemos hablar de lo que es la presbicia. La presbicia va a ser la pérdida de la capacidad de la acomodación progresiva por la edad, donde va a comenzar a manifestarse de entre los 40 a 45 años y se va a hacer totalmente manifiesta a los 65 años, donde se va a perder la capacidad de la acomodación, que si bien la etiología no está totalmente determinada, se puede relacionar con lo que es la pérdida de elasticidad del cristalino por la acción que ya les mencioné anteriormente, o por un debilitamiento también del músculo ciliar. Recordemos que esas son las dos variables principales. Y la clínica con la que se puede presentar es más de afección cotidiana, como por ejemplo el alejamiento del plano de lectura o dificultad para trabajar de cerca, y además que estos se acentúan con poca luz. Entonces, en mínimos estímulos se van a manifestar lo que es pérdida de la capacidad de acomodación. Siguiente. Ahora sí, yendo un poco más como un resumen de los defectos de refracción, vamos a considerar a los tres principales defectos, que es la hipermetropía, la miopía y el astigmatismo. Vamos a considerar los ítems del lugar donde sucede el defecto, la clasificación que tiene cada uno, la etiología o posibles complicaciones y el tratamiento. Cuando hablamos de la hipermetropía, nos referimos que el lugar en donde la imagen hace foco va a ser por detrás de la retina. Se va a clasificar en latente o manifiesta y las complicaciones, la etiología con la que está relacionada es con los ojos pequeños, la córnea plana o incluso un tumor orbitario. ¿Cuál va a ser el tratamiento para la hipermetropía? El tratamiento van a ser los lentes biconvexos que van a lograr que la imagen que está por detrás de la retina se produzca un poco más delante. Luego tenemos a la miopía. En este caso, la miopía, el lugar donde la imagen va a hacer foco va a ser por delante de la retina. Se clasifica en miopía de curvatura, axial y de índice, y las posibles complicaciones que puede tener es el glaucoma, cataratas, maculopatías, y el tratamiento, al contrario de la hipermetropía, va a ser el lente bicóncavo, que va a lograr que la imagen que está más adelantada retrase un poco. En este caso, finalmente, el astigmatismo, el lugar va a ser, el defecto de refracción en este caso va a ser cuando se producen dos focos, la imagen se va a producir en dos focos, pero va a ser la misma imagen. La clasificación se puede clasificar en simple, compuesto, mixto y regular. Algunas complicaciones que esta trae son la fatiga visual y la cefalea, y el tratamiento van a ser lentes cilíndricos con poder en un solo eje. ¿Qué va a lograr esto? Juntar ambas imágenes, que los focos se unifiquen para que la imagen sea solamente una y no esté dispersa en dos focos. Siguiente. Ahora voy a pasar a lo que es la fotoquímica de la visión. Cuando hablamos de la fotoquímica de la visión, debemos recordar un poco de las capas que tiene la retina. Nos vamos a centrar principalmente en tres capas, que va a ser la capa pigmentaria, donde vamos a encontrar tanto a la melanina como a la vitamina A,
la capa de conos y bastones, donde van a estar los conos y bastones, y finalmente la capa nuclear externa, porque en esta parte se van a encontrar los somas de los conos y los bastones, y que van a estar relacionados también con la transmisión nerviosa. Los fotorreceptores que va a poseer la retina en este caso son los conos y los bastones. Cada uno de ellos va a tener una composición un poco similar, pero se van a diferenciar en la porción del segmento externo porque las sustancias fotosensibles son diferentes para cada uno. En el caso de lo que son los bastones, la sustancia fotosensible va a ser la rodopsina. Y en el caso de los conos van a ser los pigmentos de color o también las proteínas llamadas fotopsinas. Vamos a empezar por la parte de los bastones. Los bastones van a poseer, como ya lo mencioné, el fotorreceptor conocido como rodopsina y nos van a ayudar a lo que es la percepción de luz / oscuridad. Para explicar un poco de esto, tenemos que hablar sobre la rodopsina directamente. La rodopsina va a estar compuesta de escotopsina y retinal, que a su vez se compone de 11-cis retinal. ¿Y por qué es importante mencionar al 11-cis retinal? Porque el componente cis es el que va a permitir usar al primer componente de la rodopsina, que es la escotopsina. El procedimiento es el siguiente. La energía lumínica, el haz de luz o los rayos de luz, como queramos mencionarlo, va a llegar a estimular a la rodopsina. La rodopsina, por el mecanismo de fotoactivación, va a convertirse en vatorrodopsina. La vatorrodopsina es muy inestable. Entonces, la vatorrodopsina se va a convertir en metorrodopsina 1 y luego en metorrodopsina 2. La metorrodopsina 2 luego se va a convertir en escotopsina y en todo transretinal. De todo este proceso tenemos que señalar, o bueno, hacer énfasis en la metorrodopsina 2. ¿Por qué? Porque la meto va a provocar cambios en los bastones. Y estos cambios van a ser los que van a lograr transmitir la imagen al sistema nervioso central. Pero, ¿qué pasa cuando la imagen ya fue transmitida? Todo el proceso de activación ya fue completado. Se tiene que volver a componer lo que es la rodopsina para el siguiente fotoestímulo o de energía lumínica. En este caso, el todo transretinal va a tener dos vías distintas para poder convertirse nuevamente en rodopsina. La vía común o la vía que pasa usualmente es la vía de la isomerasa. El todo transretinal se va a convertir por acción de la isomerasa en 11-cis retinal y este 11-cis retinal junto a la escotopsina, resultado de la metorrodopsina 2, van a componer nuevamente a la rodopsina. Pero también existe una vía alterna que tiene acción de la vitamina A, que va a hacer cuando el todo transretinal, por acción de la vitamina A, se va a convertir en todo transretinol. Este todo transretinol se puede convertir en 11-cis retinol y el 11-cis retinol se va a convertir a 11-cis retinal y nuevamente se une a la escotopsina y forman la rodopsina. Es importante que al finalizar cualquiera de estas dos vías, el 11-cis retinal siempre se une a la escotopsina y se forma nuevamente la rodopsina. Al hablar un poco de las propiedades de la vitamina A, decimos que esta vitamina siempre va a estar disponible en el citoplasma de los bastones y en la capa pigmentaria para producir el retinal cuando está en proporciones disminuidas. En cambio, si el retinal se encuentra en cantidades elevadas, este se puede transformar en lo que es vitamina A. Siguiente. Eso es un poco de cómo percibimos la luz de color. Bueno, ahora un poco más hablando de la visión a color, donde va a entrar en acción lo que son los conos con su fotorreceptor, en este caso, que es la fotopsina, o proteínas de percepción de color. Bueno, la visión a color va a estar dada por la fotopsina, que va a ser homóloga a la rodopsina. Los pigmentos sensibles a la luz van a solo detectar ciertos colores en sí. La visión a color de los seres humanos detecta tres principales colores, que son el azul, el verde y el rojo. Y además, cada uno tiene un rango de onda, o sea, un rango de distinción de onda que también, al combinarse con estimulaciones de diferentes conos de los colores respectivos, se pueden realizar combinaciones distintas. Pero en teoría solo podemos observar esos tres colores y sus combinaciones. Cuando hablamos de los rangos de onda, como se puede observar en el gráfico de la izquierda, cada uno tiene un rango como tope y
la combinación se da entre las distintas partes de la curva que forman, como por ejemplo la sensibilidad espectral de los conos azules llegan a 445 nm, los verdes a 535 y los rojos a 570. Y, por ejemplo, ¿qué pasa cuando lo que recibimos son estímulos de intensidad lumínica verde? ¿Qué es lo que va a suceder con los conos en este caso? Se van a enfocar principalmente en los conos de recepción de ese color, que en este caso sería el verde, mientras que los otros van a hacer un tipo de contraste, disminuyendo su capacidad su sensibilidad espectral, y que se puede manifestar también en las curvas, como por ejemplo se observa. Cuando estamos observando algo que es completamente verde, el cono rojo se llega a la sensibilidad de 31 nm, el cono verde a 67 y el azul a 36, y así sucesivamente de acuerdo al color que se esté enfocando. Pueden existir algunas combinaciones o como fenómenos, como por ejemplo, ¿qué pasaría si reciben 3 señales de 3 colores al mismo tiempo? Se manifiesta lo que es la señal blanca, que dependiendo del contraste o al contexto, se va a priorizar uno de los colores, pero a diferencia de, como por ejemplo, cuando solo se quiere enfocar el color verde, va a estar más equilibrado la sensibilidad espectral. Otro caso es ¿qué pasa cuando un estímulo luminoso de color estimula primero, digamos, a cono verde y luego un cono rojo? O bueno, digamos, el cono rojo es el que está enviando la señal de inhibición. Lo que se va a manifestar es la señal del primer cono que ha sido estimulado, en este caso sería el verde. Siguiente, eso sería todo en cuestión a lo que es. Siguiente. Y finalmente voy a hablarles sobre lo que es la adaptación, o bueno, en este caso la adaptación a la luz y a la oscuridad. Cuando hablamos de lo que es la adaptación, tenemos que hablar sobre ambos campos, adaptación a la luz y a la oscuridad. En el caso de la luz, el objetivo es reducir la sensibilidad del ojo progresivamente a la intensidad que se está manifestando la estimulación de la luz. En este caso no llega a ser total o tiene un límite porque se acumula el retinal en forma de vitamina A y esto va a hacer que disminuya la concentración de los productos fotosensibles. En el caso de lo que es la adaptación a la oscuridad, la vitamina A se convierte en retinal, el caso contrario, se generan pigmentos sensibles a la luz, pero esto también tiene un límite que se manifiesta en el gráfico que está al costado, donde podemos observar que la adaptación a la oscuridad empieza con la adaptación de los conos, que en tiempo será más aproximadamente en 12 minutos, que luego es continuada por la adaptación de los bastones, que puede llegar hasta la adaptación de 45 minutos, que es el tope. Además, tenemos otros tipos de adaptación a estos dos estímulos, como otros mecanismos, que primero comenzamos con lo que sería en relación al diámetro pupilar. De acuerdo a las acciones del diámetro pupilar en acciones de dilatación y relajación, este va a dejar entrar más o menos luz según el tamaño de su diámetro. Y finalmente lo que es la adaptación nerviosa, que se va a explicar más en lo que es la parte de neurotecnología, las señales luminosas van a aumentar equivalentes a las señales de las células en relación al fenómeno adaptativo, y estos van a hacer que incrementen o disminuyan. Siguiente. Bueno, continuamos con la explicación. Gracias, Juan Diego. Creo que sí. Son 8:28, 8:38 estamos reiniciando. Una pausa, por favor. Gracias a ustedes.
¿Me escuchas? Doctor, compañeros, creo que ya podríamos seguir el seminario. Por favor, sí, iniciemos. Por favor, continuemos con la presentación. Está bien, doctor. Bueno, continuando con la exposición, ahora les voy a hablar acerca de la neurofisiología central de la visión. Empezaremos hablando de las vías visuales. Pues las vías visuales es un sistema que va a permitir la transmisión directa de las señales visuales hacia la zona de la corteza visual, la cual va a estar situada en el lóbulo occipital. Los axones de las células ganglionares de la retina van a formar el nervio óptico, ¿no? Y los axones que se originan de la mitad nasal de la retina, como podemos observar en la imagen, estos se decusan en el quiasma óptico y la mitad temporal va a continuar por la cara lateral del quiasma, ¿no? Sin cruzarse. Los axones retinianos van a continuar por detrás del quiasma en forma del tracto óptico y la mayoría va a terminar en el núcleo geniculado lateral dorsal, ¿no? Y de aquí que los axones de las neuronas geniculadas van a seguir discurriendo en sentido posterior en forma de radiculaciones génico-calcarinas, ¿no? Y estas van a acabar en la corteza visual estriada o primaria. Cabe recalcar también que los axones de la retina se van a propagar por otras regiones del encéfalo. Dentro de ellas vamos a tener al núcleo supraquiasmático,
que este está relacionado con el control. Siguiente, por favor. Con el control del núcleo del ritmo circadiano. Otro de las regiones va a ser los núcleos pretectales, que estos van a estar asociados o van a activar los reflejos focomotores pupilares. Otro va a ser el colículo superior para el control de los movimientos oculares rápidos. Y por último vamos a tener al núcleo geniculado lateral ventral. Posiblemente este ayuda a regular las funciones conductuales. En la imagen de la izquierda vamos a poder observar al núcleo geniculado lateral dorsal del tálamo, pues esta es una estructura laminar que consta de 6 capas concéntricas, ¿no? La primera va a ser la capa más interna y la más superficial va a ser la sexta. Siguiente, por favor. Bueno, los axones de la retina que terminan en este núcleo van a provenir de la retina nasal, ¿no? Esta va a ser contralateral, y de la retina temporal, estas van a ser ipsolaterales, como lo habíamos visto en la primera imagen. Y estas se transportan la información desde un punto hasta el campo visual contralateral, ¿no? Estas fibras nasales contralaterales van a terminar en la primera, en la cuarta y en la sexta capa de las fibras, y las fibras ipsolaterales van a terminar en la segunda, en la tercera y en la quinta capa. La información de ambos ojos sigue segregada por el núcleo geniculado lateral dorsal, ¿no? Al igual que las señales que provienen de las células ganglionares X y Y de la retina, ¿no? Entonces, la entrada de las células Y va a terminar en la primera capa, como podemos observar en la imagen, y en la segunda, ¿no? Y estas se van a denominar capas magnocelulares, ya que son células que contienen numerosas o neuronas bastante grandes, ¿no? Esta es la vía de conducción rápida y con ceguera para los colores, ¿no? Pero va a tener una información localizada y eficaz. Sin embargo, la capa 3 y la capa 6 van a ser denominadas parvocelulares, porque van a contener las células bastante pequeñas y que van a recibir a las células X, ¿no? De la retina. Y que estos se van a encargar de la transmisión del color y de la forma. Siguiente. Aquí vamos a ver, por lo tanto, la información de la retina se procesa a lo largo de al menos dos paralelas, ¿no? Una corriente dorsal que transporta la información de los bastones y las células grandes ganglionares de las células Y, que van a brindarnos información específica de la localización y el movimiento. Siguiente. Y una corriente ventral que transforma la información del color y la forma desde los conos y las pequeñas células ganglionares X. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la organización funcional de la corteza visual. La corteza visual, o denominada como área 17 o de Brougham, también denominada como B1, esta está localizada en la cara medial del hemisferio y esta va a revestir las dos paredes del surco calcarino, ¿no? Cerca del polo occipital. Este va a recibir las señales visuales de cada ojo y va a contener la representación de todos los campos visuales contralaterales. Algo que recalcar es que esta va a estar ubicada en la parte posterior y en la porción macular que vamos a ver en la imagen, que es la porción azul de la retina. Esta está representada en la parte posterior, cerca del polo occipital, y las señales de la retina más periféricas van a alcanzar los territorios anteriores, ¿no? Siguiente. Ahora vamos a hablar acerca de la corteza visual secundaria, que esta es denominada como B2 o B5, que esta va a rodear a la corteza visual primaria, como lo estamos observando en la imagen, y que corresponde al área 18 y 19 de Brougham, y con una circunvalación terminal de la media con las áreas de 7A y 37 de Brougham, ¿no? Como podemos observar, estas se van a encontrar cubriendo. Siguiente. De mejor manera lo vamos a poder observar en esta imagen, ¿no? La corteza visual primaria
que es el área 17 de Brougham, y la corteza visual secundaria, que va a ser el área 18, 19, que se van a encontrar cubriendo, ¿no?, la circunvalación. Ahora, hablando de la corteza visual primaria, pues esta se va a organizar en 6 capas, que es la imagen de la mano que está ubicada en la izquierda. Esta va a estar organizada en 6 capas, ¿no? Las fibras geniculares de entrada vamos a tener de tipo Y, que estas principalmente se subdividen en la capa 4, ¿no? Estas se denominan como 4CA, mientras que el de tipo X van a terminar principalmente en las capas 4A y 4CB. Cuando hablamos de B1, también se observa que vamos a tener una organización vertical, ¿no? Generalmente esta va a estar en columnas, ¿no? Y la disposición vertical de estas columnas se va a extender en todo el espesor de la corteza. Siguiente. Bueno, en esta imagen vamos a ver la transmisión de las señales visuales desde la corteza visual primaria hacia áreas visuales secundarias, ¿no? Como podemos observar en las caras laterales de la corteza occipital y parietal, ¿no? Entonces, vamos a observar que las señales que representan la forma, la posición tridimensional y el movimiento se envían sobre todo hacia las porciones superiores del lóbulo occipital y posteriores del parietal, ¿no? Como podemos ver. Y por el contrario, las que se transportan, los detalles visuales como el color, se van a conducir fundamentalmente hacia la porción anteroventral del lóbulo occipital y ventral temporo-posterior, ¿no? Como podemos observar siguiendo las flechitas también. Siguiente. Bueno, ahora hablando acerca de los patrones de la estimulación durante el análisis de una imagen visual. Como hemos visto, la corteza visual va a detectar, ¿no?, la orientación de las líneas y de los bordes, y es una de las funciones primordiales, ¿no?, del sistema visual, que es detectar el contraste principal de los bordes, ¿no? Entonces vamos a tener 3 tipos de neuronas, de células. La primera va a ser las células simples o de la capa 4 de B1, que estas son las principales responsables de que las líneas y los bordes se alineen con una orientación periférica. El segundo tipo de células van a ser las células complejas o B1, pues estas también se encargan de que las líneas y los bordes se adopten a una orientación periférica, aunque dicha línea puede desplazarse lateralmente o verticalmente en una distancia determinada, ¿no? Y una tercera clase de células son las denominadas hipercomplejas, y esta está localizada principalmente en las áreas de asociación visual, pues estas células se encargan de detectar las líneas y bordes con una longitud concreta, una forma angulada específica y con un rango específicamente complejo, ¿no? Las neuronas de los diferentes tipos de la corteza visual van a participar en algunos circuitos, ¿no? Y estos van a estar organizados en series o en vías, ¿no?, en las que la información se transmite de forma paralela. En cuanto a la detección del color, se conoce que el color se va a detectar por medio del contraste, ¿no? Y cuando hablamos de contraste, se habla acerca de los colores, ¿no? Entonces, a menudo el color contrasta con una porción blanca en una escena y es lo que se conoce la base del concepto de la constancia del color, ¿no? El contraste del color se detecta mediante un proceso antagónico en el que ciertos colores van a excitar determinadas neuronas o o inhiben ciertas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una extirpación, por ejemplo, a nivel de B1, ¿no? Va a haber una pérdida de la visión consciente, donde las personas van a seguir percibiendo las reacciones de los cambios de la intensidad de luz, los movimientos de escena visual,
pero generalmente esta actividad se va a deber a los centros visuales subcorticales como los colículos superiores. Siguiente. Ahora vamos a hablar acerca de los campos visuales y la campimetría. Un campo visual es un área vista por el ojo que se divide por una porción nasal, que esta va a ser la medial, y otra temporal, que va a ser lateral. Cuando hablamos de la exploración de los campos visuales de cada ojo por separado, es a lo que se va a denominar como campimetría. Para evaluar a un paciente, en caso de un paciente con ceguera, lo que se le va a solicitar al paciente es que el individuo tenga una mirada fija hacia un punto, de tal forma que este punto central sea directamente él, ¿no? Solo tenga el ojo cerrado y un ojo abierto, y desplazar un foco de luz o un objeto pequeño, ¿no? Entonces, va a mover de adelante hacia atrás, de tal forma que va a indicar si puede verlo o no el objeto. En esta primera imagen vamos a poder observar el trazado campimétrico de un campo visual izquierdo, ¿no? Donde vamos a poder observar un punto rojo, que estos son los puntos ciegos, ¿no? Que estos generalmente están ocasionadas por la ausencia de bastones y conos en la retina del disco óptico, que generalmente estos están ubicados a 15 grados lateral del punto central, ¿no? Pero existen algunas patologías donde pueden estar presentes. En este caso se van a ser denominados como escotomas. Generalmente estos se van a presentar cuando existe problemas de la retina de la retina, generalmente glaucoma, pacientes que consumen exceso de tabaco, o existe un incremento de la presión a nivel de líquido ocular. Otra de las patologías también que vamos a tener es que se puede diagnosticar con la campimetría, es la retinitis pigmentaria, que va a ser el exceso del pigmento de la melanina, ¿no? En la imagen siguiente. En cuanto a los movimientos oculares, antes, por favor. Como ya lo habíamos visto antes, los movimientos oculares van a ser dados por tres tipos de pares de músculos, ¿no? El recto medial, el lateral, los rectos superior e inferior, el oblicuo superior e inferior, ¿no? Estos músculos, mencionándolo otra vez, están inervados por motoneuronas de los núcleos de los pares craneales tercero, cuarto y sexto, ¿no? La actividad de estas motoneuronas va a depender de diversas áreas del encéfalo. Entre ellas vamos a tener las células del lóbulo frontal, parietal y occipital, y también la formación reticular del tronco del encéfalo, los colículos superior, el cerebelo y los núcleos vestibulares, ¿no? Entonces, se considera tres categorías de movimientos. Dentro de ellos, el primer movimiento va a ser el movimiento de fijación, considerándolo el más importante. Pues este consiste en mover los ojos para que una parte concreta del campo visual sea enfocada en la fobia, ¿no? Entonces, la fijación voluntaria está controlada por los campos oculares frontales del área 8 de Brougham y el área del lóbulo occipital, que representa la parte de la corteza visual secundaria, que va a ser el área 19. Siguiente. ¿No? Como podemos observar, existe la fijación voluntaria, ¿no? Y esta va a estar controlada por los campos oculares frontales, ¿no? Área 8 de Brougham y en la parte de la corteza por el área 19. El siguiente movimiento es el movimiento sacádicos, que es este movimiento constituye el mecanismo formado por los puntos suspensivos de fijación. Cuando los ojos saltan rápidamente de un objeto a otro, cada salto representa una sacudida, ¿no? Estos movimientos son rápidos y el cerebro suprime la imagen visual durante el movimiento, por lo que no se tiene conciencia del movimiento de un punto a otro, ¿no? Y también esto es lo que ocurre cuando realizamos una lectura, ¿no?
Durante el proceso de la lectura, una persona suele realizar varios movimientos sacádicos oculares en cada línea, ¿no? En este caso, la escena visual no es no se está moviendo el libro, ¿no? Entonces, el ojo, ¿qué es lo que hace? Busca extraer información importante, es por eso que hace este tipo de movimientos, ¿no? Sacádicos. El tercer tipo de movimientos son los movimientos de seguimiento, pues estos ocurren con la fijación ocular de los objetos en movimiento. Pues este sistema va a estar regulado por movimientos y va a depender de la transmisión de la información visual hasta el cerebelo por diversas vías, ¿no? Y después del cerebro activa la trayectoria del objeto y las motoneuronas van a desplazar el ojo para que el objeto se mantenga enfocado en la fobia, ¿no? Algo que recalcar aquí es que los colículos superiores también hacen que la cabeza y el cuerpo giren a un estímulo, ¿no? Visual a través de las proyecciones descendientes de los fascículos tectoespinales, ¿no? Siguiente. Ahora vamos a hablar acerca del control autónomo de la acomodación de la apertura pupilar. En la imagen, como podemos ver, las fibras parasimpáticas del ojo se van a originar en el núcleo de Ewing-Werpad y estas van a discurrir por el nervio motor ocular común hasta el ganglio ciliar, donde nacen las fibras postganglionares que llegan al ojo con los nervios ciliares, ¿no? Como podemos observar. Y las fibras simpáticas se van a originar en las columnas intermedio laterales de la médula y estas van a pasar al ganglio cervical superior. Estas fibras simpáticas postganglionares van a viajar por la arteria carótida interna y la oftálmica hasta alcanzar el ojo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si se modifica un punto de fijación ocular, ¿no? Lo que va a ocurrir es que el enfoque del cristalino se va a adaptar a las direcciones adecuadas mediante la activación pertinente de la inervación autónoma de los músculos ciliar y del esfínter de la pupila del ojo. ¿Y qué pasa cuando los ojos cambian de enfoque, ¿no? De un objeto lejano a otro cercano, o en este caso, viceversa, ¿no? Deben necesariamente converger, ¿no? Para que sea precisa la activación bilateral de los músculos rectos mediales de cada ojo, ¿no? Y las áreas del encéfalo que van a regular los cambios pupilares y la convergencia también sean suficientes para separarlos, ¿no? Siguiente. Ya. Ahora vamos a hablar acerca de la apertura pupilar, ¿no? El nervio parasimpático va a excitar al músculo del esfínter de la pupila, lo cual hace que disminuya y lo cual se denomina como miosis, ¿no? La estimulación del nervio simpático va a excitar las fibras radiales del iris, lo cual va a producir una dilatación del esfínter, lo que lo vamos a denominar como midriasis. Algo también que mencionar aquí es el reflejo pupilar, que es cuando la luz ilumina, ¿no? Los ojos, las pupilas se contraen y este se va a denominar como el reflejo pupilar. En algunas patologías vamos a tener, por ejemplo, lesiones del sistema nervioso, ¿no? Central, como el síndrome de Horner, donde va a haber circunstancias donde las fibras simpáticas o la pupila van a estar dilatadas, ¿no? Van a estar contraídas. Siguiente. Gracias, Buenas Fabi. noches.